Buenos días nuevamente. Les agradecemos su asistencia a este webinar. Por favor, vamos a iniciar en unos 5 minutos, entonces les agradecemos la espera. Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia a este webinar de factura electrónica, nuevo documento a emitir electrónicamente a la DIAN, documento soporte. El día de hoy nos acompaña Felipe Chizao. Felipe, buenos días. Muchísimas gracias por tu participación en este webinar. Ya puedes dar inicio. Hola Luisa, muy buenos días. Primero que todo, agradecemos a la participación y la asistencia de todos. Esperamos que el próximo webinar que pensamos dictar sea de agrado y podamos compartir con ustedes la información que tenemos, que de cara ya consideraríamos que más de uno debería tener conocimiento en cuanto a ello, pero vemos pertinente poderla compartir con ustedes y poder tomar este ambiente como una capacitación de nuestra parte. Hoy vamos a tratar un tema netamente teórico, ¿sí? No vamos a mirar temas de funcionalidad de nuestra aplicación, ya que en oportunidades pasadas
de parte de nuestras ingenieras de desarrollo se pudo dictar y dar una luz en cuanto al tema de nuestra solución. No siendo más, agradecemos el tiempo, agradecemos estar todos acá sanos y salvos, poder completar una semana más de trabajo, poder estar acá pese a las adversidades que tenemos hoy en día en temas de pandemia. Iniciamos. Vamos a trabajar entonces factura electrónica, que es lo que estamos actualmente viviendo nosotros, y el nuevo documento a emitir electrónicamente a la DIAN, que es el documento soporte. Nuestro temario en el día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a ver una historia normativa respecto al tema de cómo ha evolucionado las leyes y cómo se ha parametrizado el tema normativo en cuanto al trabajo y a la temática de la facturación electrónica. De igual forma, con las últimas reglamentaciones vamos a mirar conceptos generales, vamos a trabajar sujetos obligados, vamos a nombrar aquellos sujetos que aún no están obligados en forma directa por la DIAN y por el Ministerio de Hacienda para facturar electrónicamente. También vamos a ver los actuales sistemas de facturación y los requisitos en los que están actualmente imperando y que son los que tienen solo validez jurídica y comercial. Vamos a mirar los calendarios de implementación desde el momento en el cual se actualizó en este año y los próximos implementadores de los próximos facturadores electrónicos que en forma directa tienen que estar entrando de acuerdo a las proximidades en sus fechas de implementación. Vamos a tocar el documento soporte, que a comparación de hace un año, para las personas que nos puedan acompañar en el webinar, es la gran actualización que se hizo en tema normativo y vamos a verificar cómo debe ser este documento. Entrando en tema, vamos a mirar la historia normativa, vamos a darnos un pequeño paseíto en la historia de nuestro país respecto al tema de la facturación electrónica y cuáles han sido los primeros pinos que han hablado respecto al tema. Nótese que desde la ley 223 del 95 ya se dio unas pequeñas semillas respecto al tema de homologar la factura electrónica digital a la factura de papel. Entonces, estamos hablando un poco más de 25 años en los cuales se trabajó el punto de poder Colombia incursionar hacia estos dos modelos que funcionaran en forma paralela y convivieran con todas las condiciones y requisitos que dan en temas de deducibilidad en cuestión de impuestos. Seguido de ello, la ley 527 del 99 legaliza los mensajes de texto, reglamenta el comercio electrónico y estandariza la firma digital como una de las herramientas para poder dar validez jurídica a la documentación sin necesidad de la firma en homóloga. La resolución 14465 del 2007 establece características técnicas, ya que empiezan a dar un componente en el tema de parametrización de sistemas y cómo adecuar toda la información electrónica para que vaya de la mano con este universo nuevo de la facturación electrónica. El decreto 1929 del 2007 nos habla acerca de cómo esta factura se reglamenta para que sirva como un documento soporte que permita evidenciar transacciones y pueda dar validez a todas las operaciones comerciales que se generan en ella. Ya nos aproximamos al año 2015, el decreto 2242 le da la vida jurídica como tal a la facturación electrónica para poder darle todo el peso y el soporte en Colombia y legalizarla de una forma más directa y casi que obligatoria en sus principios del 2015 en este nuevo documento como parte de su facturación. Aquí este decreto que nos habló, las condiciones de expedición, la interoperabilidad que debería haber hoy en día en los sistemas, la masificación de este nuevo universo tecnológico y le metí un agravante que es el tema del control fiscal para las empresas o para los contribuyentes que no incurran o que no estén dentro de la opción de poder facturar electrónicamente. Ya les dio ese piso jurídico para entrar a reglamentar con sanciones respecto al tema de no a la implementación. El 2015, damos un salto a la resolución 01 de enero del 2019, donde ya se dan unas características básicas de la facturación electrónica con validación previa. Es decir, aquí se habló de la facturación electrónica fase 2. Nótese que del 2015 al 2019 hubo sujetos obligados a facturar electrónicamente y en ese primer universo estaba la posibilidad de las compañías grandes contribuyentes en Colombia y los grandes holding empresariales que hasta el momento fue las pruebas piloto para poder implementar y masificar la factura electrónica. Ya en el 2019
empieza a soportarlo como sí o sí, todos los demás contribuyentes que hacían falta en ingresar al primer grupo de facturación electrónica con fase 1, solo que ya, como lo vemos en este punto, se hace con la validación previa por parte de la DIAN. La resolución 020, igual de marzo del 2019, estandarizó los nuevos contribuyentes obligados a expedir las facturas electrónicas con validación previa. Entonces ya empezamos con un calendario obligatorio que pues un año después se sigue prorrogando, pero de igual forma ya empieza a ser la implementación directa y la obligatoriedad respecto a como el único modelo de facturación electrónica que debe haber y el modelo de validación para el soporte de documentación y gastos y costos o impuestos deducibles. La resolución 030 de este mismo año, exactamente en abril, ya da un requisito de la facturación electrónica y le da un piso jurídico al tema de la parametrización y configuración por parte de los proveedores tecnológicos, por parte de la solución gratuita de la DIAN o de los desarrollos propios que han adquirido las compañías. La Ley 2010 del 2019, una de las últimas reformas tributarias, ya habla un tema en cuanto al porcentaje máximo que podrá soportarse entre los costos y gastos e impuestos descontables en las compañías que no tengan un soporte con facturación electrónica. ¿Qué ha pasado en este año? Entonces ya veamos el decreto 358, uno de los más recientes, fue expedido en marzo 20, y ya aquí estamos hablando netamente de cuáles son las nuevas disposiciones técnicas para la facturación electrónica con validación previa y condicionó otros documentos electrónicos dentro de los que actualmente se manejaban hasta el año 2019. Resolución 042 de mayo 20 ya le dio el peso jurídico a este decreto, ya fue la reglamentaria para poder estandarizar y decir, esto es lo que queremos y lo que la DIAN busca en sus últimas parametrizaciones y configuraciones e inclusive normatividad, dar todo lo que tiene que ver al último universo pendiente por implementar la facturación electrónica en Colombia. Se expide posteriormente un comunicado 055 de julio de 2020, el cual orientó hacia las compañías respecto al tema de la resolución de facturación para el documento soporte. Inicialmente, digamos que desde el 2018 hasta marzo del 2020, los únicos documentos electrónicos que existían y que tenían validez para la DIAN era la facturación electrónica, las notas débito y las notas crédito, que más adelante las nombraremos, eran las únicas que inicialmente se tramitían a la DIAN. Ahora, con esta resolución 042 nació el documento de soporte como otro documento adicional a los tres iniciales que tendrán que transmitirse en forma electrónica y por los mismos medios y las mismas especificaciones técnicas con las que actualmente se está haciendo la facturación electrónica. Segunda temática, vamos a mirar conceptos generales, ¿sí? Que es necesario tenerlos presentes, tanto un facturador electrónico, nosotros, proveedores tecnológicos o Asiscon, como la DIAN, los cuales son los que estandarizan qué se debe cumplir y qué se debe tener presente. Nace un concepto y toma más piso jurídico, que es el acceso al software. Entonces, aquí la DIAN ya está teniendo una facultad directa de poder interactuar con todos los sistemas informáticos que actualmente existen en Colombia, tanto manejados por los proveedores tecnológicos como los desarrollos propios que internamente han desarrollado los facturadores electrónicos. ¿En aras de qué? De poder validar y verificar que efectivamente los parámetros y la configuración está acorde a lo que la DIAN requiere para sus temas de cruce y validación previa de las facturas electrónicas. Volvemos con el concepto de quién es el cliente. No es nada más y nada menos que el cliente de nuestros bienes y servicios que se beneficia de nuestros objetos sociales. Se habla también dentro de los conceptos generales lo que es el calendario de implementación electrónica. Entonces, ¿qué es más que la programación establecida por la DIAN, donde indica los plazos de habilitación e inicio hacia la facturación electrónica con validación previa? Se habla de un consumidor o un usuario, que quién es más, es la persona natural o jurídica, destinatario final que adquiere o disfruta de los bienes o servicios que se prestan, ¿sí? Y que no propiamente es un adquiriente que sí requiere la facturación electrónica para todo el tema de validación de los soportes que le permitan deducir sus costos y sus gastos dentro de su contabilidad y su sistema tributario como tal. Otro de los conceptos que se emiten dentro de esta resolución 042 y el decreto 358 es el concepto de expedición y entrega de la factura electrónica y o el documento equivalente. ¿Cuál es el concepto genérico? Que va a haber una generación
que es internamente el proceso que realiza el sistema contable o el sistema de facturación previamente implementado con todos los requisitos de ley. Va a haber un segundo proceso que es la transmisión, que es enviarle a la DIAN ese documento que se ha generado, y posteriormente la validación que hace directamente la DIAN para corroborar que efectivamente todas las especificaciones técnicas de la facturación electrónica o los documentos nota de débitos o nota de créditos y posteriormente el documento de soporte han cumplido a cabalidad con todos los requerimientos por ley. Nace también otro concepto general, que es la factura electrónica con validación previa. Entonces aquí hablamos que es el sistema de facturación que soporta las operaciones de venta, bien sea de bienes y o servicios, de conformidad con el artículo 116 del Estatuto Tributario, raya 1. Hablamos también de un facturador electrónico, que es el obligado a expedir la factura electrónica, la nota de débito, la nota de crédito y otro universo que son los voluntarios que por condición propia consideran prudente empezar a ingresarse a este universo de la facturación electrónica y todos los beneficios que con ello trae el tema de la facturación. Nótese bien, no son obligados, son voluntarios. Se habla también de la generación de la factura electrónica de venta, que es el procedimiento informático para la estructuración de la información de acuerdo con los requisitos que debe cumplir previamente la facturación electrónica en su parametrización inicial. Nota de débito y nota de crédito es otro de los conceptos que son los documentos electrónicos que se derivan posteriormente a la generación de una factura electrónica, bien sea que van a cambiar sus condiciones comerciales iniciales como adicionar descuentos, generar devoluciones o posiblemente hacer alguna corrección comercial respecto al valor facturado. 9. Nuevamente habla del proveedor tecnológico, que quién más que la persona jurídica autorizada directamente por la DIAN para prestar los servicios de generación, transmisión, entrega y expedición del documento, recepción también como tal cuando se ofrece el tema de un buzón para recepcionar facturación de nuestros proveedores, y también la conservación en el tiempo de la facturación. Pues ya nos damos cuenta que efectivamente la facturación electrónica trae beneficios respecto a lo que compete a la cuestión de costos de papelería, costos de impresión, costos de archivo físico de la documentación. Ya aquí lo vemos con un tema más tecnológico, más de salvaguardar la información en disquetes, perdón, ya están mandados a recoger, pero bueno, aún como que se ven discos duros, o en este caso Asiscon, nuestro proveedor principal, nos permite alojar en la nube toda la información requerida con respecto a la conservación de la facturación electrónica durante X cantidad de tiempo. No tenemos limitante. Igualmente el proveedor tecnológico ofrece sus servicios, nosotros los ofrecemos, o el facturador electrónico debe tener presente poder salvaguardar esta información ya de pronto como un medio más electrónico, que es almacenar la información en la nube. Habla también de quiénes son los sujetos obligados a expedir las facturas electrónicas. Entonces dice que puede ser la persona natural o la persona jurídica y los demás sujetos que deben cumplir con la obligación formal de expedir la factura de venta y o el documento equivalente. Habla también del concepto de la validación previa y los demás documentos electrónicos, que es el procedimiento, como decíamos inicialmente, donde la DIAN ya interactúa y valida que la información y toda la trazabilidad está correcta. Otro punto a tener en cuenta, que vamos entre los conceptos, es que la factura electrónica con validación previa o la nota de débito y nota de crédito y posterior documento de soporte debe cumplir con unas aristas especiales que son una clave técnica, que es la que se genera cada vez que la persona expide una nueva resolución de facturación y que debe ser configurada dentro del proceso de implementación de la facturación electrónica. También adicional a lo que es el código de respuesta rápida o QR, donde él debe tener toda la información resumida de la facturación e inclusive le están dando una adicional en estas resoluciones expedidas en este año, el cual debe permitir ese código QR ir hasta la base de datos propia de la DIAN para poder custodiar que allá se almacena una información o una factura electrónica que se ha expedido con todos los requisitos de ley. Vuelve y nombra lo que es el concepto del CUFE, que es el Código Único de la Facturación Electrónica, que es irrepetible. Cada documento emitido en Colombia tiene su código propio y no puede ser quizás de pronto duplicado con otro documento diferente. Y vuelve y consolida lo que es el código CUDE, que es asociado a las notas de débito y a las notas crédito. A los asistentes del webinar les informamos, vamos a tener un espacio para preguntas y posteriores respuestas después de que acabemos cada una de las temáticas. De igual forma, nuestro departamento
de mercadeo va a hacerles compartir toda la presentación y de igual forma pues vamos a tener nuestro canal en YouTube, lo que tiene que ver la grabación de este webinar. Seguimos entonces con la tercera temática, que son los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta en Colombia. ¿Quiénes son ellos? Inicialmente, el universo de los responsables directos de facturar IVA por la prestación de sus bienes o la comercialización de sus servicios. Habla también de aquellos que son responsables del impuesto nacional al consumo, los que tienen la obligación directa de expedir factura electrónica. Nombra a personas naturales que no cumplan con las condiciones del artículo 437 del Estatuto Tributario y es específicamente los que enmarcan en cuanto a el tope o sobrepasar aquellos límites en cuanto a facturación, en cuanto a cierre de negocios en un año, lo miden VTs y específicamente dice el artículo 437 en su numeral 1, que aquellas personas naturales que en el año inmediatamente anterior a que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean inferiores a 3.500 VTs, estamos hablando que a VTs del año 2019, 119 millones de pesos, hayan sido facturadores en ese valor inferior, no están obligados a expedir factura electrónica, siguen siendo personas naturales no obligadas a facturar IVA. Pero aquellas personas que sí hayan sobrepasado sus límites o tengan más de 2 establecimientos de comercio o hayan celebrado negocios, sean exportadores, importadores, quedan condicionados en este universo de obligados a expedir factura electrónica de venta. ¿Quién más? Otras personas son comerciantes o importadores o prestadores de servicios aduaneros. También obliga a los tipógrafos y litógrafos que no cumplan con las condiciones del artículo 437, ya hablamos que era específicamente los topes o límites para pasar a ser un obligado a facturar IVA. Y también obliga en forma directa a los contribuyentes que se acojan al régimen simple de tributación o simple, que fue pues una de las últimas novedades de las reformas tributarias, donde una vez se inscriban o inicien con este nuevo régimen de simple tributación, tiene máximo 2 meses a partir de contados de suscripción ante la DIAN para hacer todos los procesos de validación e implementación electrónica para emitir facturas electrónicas con validación previa. Hablamos de los sujetos no obligados a expedir factura electrónica, que ¿quiénes son? Los bancos, las cooperativas o entidades asociadas de manejar fondos de ahorro y crédito. Hablamos también de las personas naturales, empresas de transporte de pasajeros. Hablamos de los asalariados, no están obligados en forma directa a expedir factura electrónica a venta. Los pensionados y los contribuyentes ubicados en el exterior que tengan operaciones en Colombia. Notemos estas 3 importantes aclaraciones respecto a estas personas no obligadas a expedir factura electrónica de venta. Si en algún momento del año, ¿sí?, ellos llegan a sobrepasar lo que vimos anteriormente, los límites o las exenciones del artículo 437 del Estatuto Tributario, quedan automáticamente obligados a expedir factura electrónica por sus bienes grabados con IVA. Ténganlo presente porque en cualquier momento puede uno superar los topes cuando se dedica a tener muchas más actividades, por ejemplo, rentistas de capital, arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, o haga pequeñas comercializaciones que puedan exceder los topes ubicados por ley. Aquí, Luisa, te voy a agradecer, me colabores con el tema de nuestra primera sesión de preguntas. Vamos a dar un espacio de tiempo para que ustedes la formulen. Pueden en nuestro chat escribir las inquietudes y en caso tal vamos a responderlas en debida forma. Sí, bueno, como les dijo Felipe, entonces estamos atentos a todas las preguntas que hayan surgido a lo largo de la presentación. Les agradecemos que por favor las registren por medio del chat y pues nada, estamos atentos. Vamos a dar unos minutos para iniciar con estas preguntas.
Buenos días, Marcela. Nos dices que dónde puedes encontrar el webinar, donde está la parte práctica del documento soporte. Por tu pregunta, podríamos asumir que tú ya trabajas con nuestra herramienta. Entonces, bueno, para todos los clientes, en este webinar no todos son clientes, entonces esta comunicación va solo para las personas que ya trabajan con Oasiscom. Los webinars que son acerca del producto los encuentran únicamente en la plataforma de e-learning que se llama OasisU. Entonces, no van a poder acceder a ese webinar del proceso por medio de YouTube. Tienen que ingresar con su cuenta a nuestra plataforma. Espero que sí haya sido acertada la respuesta. Que tengas un buen día, Marcela. Vale, Marcela, me disculpo. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar, por favor, por medio del chat? Ahora sí, vale. Te comentaba que la pregunta que nos haces, podría asumir que ya cuentas con Oasiscom como tu aliado tecnológico, entonces para poder acceder a los webinars de producto, necesitas ingresar a tu cuenta de OasisU, que es nuestra plataforma de e-learning. Entonces tienes que ingresar a OasisU, te voy a regalar el link por medio del chat y ahí vas a poder encontrar todos los webinars de productos con las presentaciones y la documentación necesaria. Listo, Marcela, te acabo de enviar el link por medio del chat, entonces te recuerdo, si no tienes aún tu usuario, es necesario que lo crees, pero ahí ya vas a encontrar, vas a tener acceso a toda la documentación y los webinars de proceso. Vamos a continuar con otra pregunta. Diana Casas nos dice, buenos días, ¿qué obligación tenemos de exigir el documento equivalente electrónico a aquellos proveedores pequeños para soportar los gastos de la compañía? Bueno, Diana, buen día, gracias por tu pregunta. Efectivamente, hay una obligación directa, pero quiero aclarar lo siguiente. Estás mencionando el documento equivalente electrónico. Perfecto. Vamos a seguir ahora con los sistemas de facturación y requisitos que se han generado a partir de la resolución 042 y entramos un poco a responderte la pregunta al momento en que empecemos a mirar aquella presentación. Entonces, te me adelantaste un poco, no importa, pero vamos a tenerla presente para contestar tu pregunta al momento de seguir con la presentación. Bueno, Lisa, me confirmas que no hay más preguntas, entonces solo tenemos pendiente la de Diana y seguimos con nuestra presentación. Vale, entonces sí, a medida que vayan surgiendo las preguntas, vamos a tener un espacio a la presentación. Perfecto. Entonces, se estandarizó 3 sistemas de facturación y requisitos con cada uno de ellos, en los cuales debemos tener presente que los universos de documentación o facturación que soporta costos y gastos se ha reducido significativamente en las últimas normatividades que emitió la DIAN. Uno de ellos, que es el sistema de facturación, el principal, que es la factura electrónica de venta, ¿cierto? ¿Qué requisitos estandariza la DIAN en forma directa que debe cumplir cada uno de estos documentos para ser válido tanto para la persona o el facturador electrónico que emite el documento, como para el adquiriente tener presente en sus deducibilidades en costos y gastos? Primero, debe estar denominada expresamente como factura electrónica de venta, ¿cierto? Si la factura por X o Y razón no tiene esa nomenclatura en su cuerpo, la factura está incumpliendo con un requisito básico que es su denominación. Debe también contener apellidos y o nombre y razón social o número de identificación tributaria del facturador del servicio. Tiene que tener claramente la identificación del adquiriente, apellidos y nombres o razón social si es persona jurídica, número de identificación tributaria, si en caso tal el adquiriente no suministra la información para hacer la masificación de la factura, la DIAN abre la posibilidad de que se estandarice en el campo de nombre el consumidor final y como un pseudonit
el número 222-222-222. Literalmente es lo que la DIAN especifica para poder manejar esa información cuando el cliente no da la información para poder hacer rastreo del adquiriente del producto. Nótese que es diferente al pseudonit que se utiliza para hacer la información exógena. Entonces, si ya de entradita el parámetro principal que nos pide para este tipo de consumidores es este pseudonit, consideraría pertinente que cada uno de sus sistemas contables lo vaya de una vez parametrizando para que la información posterior de sus ventas a este tipo de usuarios tengan esa nomenclatura de una vez parametrizada. Un cuarto requisito es una numeración consecutiva que debe tener un número, un rango, y dicho número y rango debe tener su vigencia en una numeración o una resolución de facturación previamente expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN. Y sobre este parámetro, todo el cuerpo de la factura debe contener si maneja un prefijo, si maneja prefijos combinados entre números y letras, o simplemente la factura o el consecutivo sin incluir el prefijo de facturación. Un quinto requisito que piden es la fecha y hora de la generación de la factura, ¿cierto? Entonces aquí ya nos estamos metiendo en tiempo real, el día y la hora exacta en que se emitió la factura para poder hacer un tema de trazabilidad y de cruce de información comercial. Respecto al documento, ya es un documento legal y soporte que puede cumplir con procedimientos jurídicos en cuanto a la cobranza por moras o quizás de pronto desconocimiento de la emisión de la factura por parte del cliente, porque inclusive nosotros Oasisco nos hemos visto inmersos en ese universo que radicamos factura y a veces pues nuestro adquiriente no la recepciona, no se percata del correo electrónico que nos han suministrado para poder recibir su facturación, y efectivamente pues entonces ya con toda esta fecha de generación uno va más como la prueba fehaciente de que efectivamente la transacción se dio, validada directamente por la DIAN, ya cerró su ciclo de fiscal y que luego cumpliría con el ciclo comercial, que es la cobranza. Debe tener fecha y hora de expedición. Va muy de la mano con el quinto punto. ¿Por qué? Porque la DIAN dice, cuando posiblemente por inconvenientes tecnológicos no podamos validar la facturación, porque pues la DIAN no está inmersa de que tenga caídas en sus sistemas, entonces la fecha y hora de expedición va a ser correlacionada a la fecha y a la hora de generación. No va a tener validación previa, pero sí va a tener ese primer requisito como pues cumplimiento a su emisión. Debe tener también un tema de una distribución, ¿sí? Va a tener que ser en un formato electrónico, va a ser en forma electrónica, y el documento electrónico debe tener una leyenda de que fue validado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La descripción del cuerpo de la factura debe indicar, mediante número de registros o líneas o ítems, el detalle de la cantidad, unidad y medida de descripción específica, si es posible, con códigos de productos que puedan evidenciar qué fue lo que se facturó y estén totalmente independizados un producto de otro. Deben estar también la denominación específica de los bienes y servicios vendidos, y debe informar también los impuestos aplicados a cada bien o servicio, en este caso si es IVA o es impuesto al consumo. El noveno requisito es que debe también totalizar la venta de los bienes y servicios como resultado de la sumatoria de cada uno de los registros del requisito número 8. Entonces debe corresponder a operaciones aritméticas que permitan efectivamente cruzar que la información está muy bien consolidada, está efectivamente totalizada y que los impuestos están debidamente calculados. También hay que informar la forma de pago, si es a contado, si es a crédito, y en esta última forma de pago indicar cuál es el plazo convenido entre las partes para hacer la respectiva cancelación. Hay que informar también el medio de pago, si es en efectivo, si es en tarjeta de crédito, si es por tarjeta de débito o quizás algún otro modelo de cancelación como transferencia electrónica o el giro en un cheque. Hay que indicar calidad de agente retenedor, ¿sí? En cuanto al tema de IVA, si es autorretenedor en renta, si es responsable de IVA, lo que anteriormente se conocía como el régimen común, o si es un gran contribuyente. También hay que indicar si el contribuyente del impuesto, si es un contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
como 13º requisito que pide la DIAN, que hay que discriminar muy bien los impuestos, ¿sí? Si es el IVA, con sus tarifas y cada uno asociado a los bienes y servicios por separado, no puede ser totalizado. Hay que quieren el detalle lo más desmenuzado posible para hacer sus cruces de información y efectivamente pues validar que las operaciones están debidamente realizadas. Si hay un impuesto nacional al consumo, pues informar la tarifa y especificar cuáles son los bienes o servicios que están grabados bajo este impuesto. Y o si no, el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, de igual forma, nombrar la tarifa y asociar a los bienes en forma directa de los cuales están generando este tributo. Debe contener la firma electrónica y sé que aquí vamos a desarrollar posteriormente bastantes inquietudes de parte de nuestros asistentes al webinar, y es que la DIAN está estandarizando que el facturador electrónico debe tener su propia firma digital para poder validar y darle autenticidad a la emisión de esa factura. Recordemos que la firma digital no es simplemente una estampa de tiempo y una estampa de quién fue el que avaló esa factura, sino cumple muchos más requisitos legales en cuanto al no repudio, en cuanto al documento legalmente jurídico y con validez para endosarse posiblemente, hacer un tema de un corretaje vía factoring o iniciar procesos de cobranza judicial cuando de pronto el caso máximo lo amerite. Entonces tengamos presente eso. La DIAN está diciendo que cada facturador debe tener su firma electrónica. Hay proveedores tecnológicos que ofrecen su propia firma digital para poder endosar estos documentos, pero pues lo más pertinente es que la persona que emite el bien, la factura, perdón, tenga su respectiva factura para el tema de toda su trazabilidad jurídica. ¿Qué requisito? Hay que informar el código único de facturación electrónica, que ya lo vimos previamente en uno de nuestros slides, y es el código, es la cédula única que cumple con cada una de las facturas electrónicas. Hay que informar mediante el código QR, ¿cierto?, la dirección en internet donde está alojada esta factura en los servidores de la DIAN, y otra información que el código QR nos puede emitir como fecha de emisión, facturador electrónico, adquiriente, valor de los servicios e impuestos incurridos en dicha factura. ¿Qué más dice el tema del anexo técnico con respecto a los requisitos? Que cumpliendo con las condiciones de generación, transmisión y validación, expedición y recepción, ya esto es de cara a los facturadores electrónicos que hayan hecho su desarrollo propio, o en nuestro caso como proveedores tecnológicos debemos haber acatado con todas las requerimientos por ley que la DIAN nos realizó a partir de la resolución 042 de este año, con todos los anexos que deben cumplir y todas las condiciones y validaciones de ítems que debe generarse desde nuestro sistema para poder cumplir con la validación que la DIAN requiere. Un requisito número 18, hay que informar los nombres, apellidos o razón social y NID del fabricante del software o, en el caso del nombre del software o proveedor tecnológico que emitió esa factura. El cuerpo de la factura, tengan presente, debe tener todas estas condiciones para que cumpla con todos los requerimientos por ley. Otra factura o otro modelo de facturación que está conviviendo con la factura electrónica con validación previa es las facturas de venta de talonario o de papel, ¿cierto? ¿Quién las va a emitir? Pues específicamente las personas que no están obligadas en forma directa a emitir factura electrónica. Esta factura es la que tradicionalmente hemos utilizado en el tema comercial y que se conoce desde que empezamos con nuestro tema de comercialización, y es la que utilizamos, la que se endosa, la que se radica directamente ante los clientes y que pues las pedimos nosotros, bien sea en alguno de los medios que se nos permitan. ¿Qué debe tener? Una denominación específica, debe decir factura de venta de talonario o de papel. Tácitamente, así lo estipula la norma y debe cumplirse con ese requisito. Ténganlo muy presente aquellos que no están obligados a facturar electrónicamente hasta el momento. También hay que contener los apellidos y nombres o razón social y NID del vendedor o de quien prestó el servicio, es decir, de quien emite la factura. Hay que informar al adquiriente también, que se le debe informar, de igual forma como pasa con la factura electrónica, los apellidos y nombres o razón social, el número de identificación tributaria o NID, y si en caso tal el adquiriente no suministra la información, pues se puede utilizar también la nomenclatura consumidor final con el pseudónimo de los 12 números 2. Debe tener una numeración consecutiva, ¿cierto? De igual forma, debe contar con una resolución de facturación previamente expedida por la DIAN y que cumpla con todos sus requerimientos en caso tal de que pronto utilice una nomenclatura específica en el prefijo o si no la utiliza.
Debe tener la fecha y hora de expedición, téngalo presente porque esto antes no se utilizaba con con la facturación de talonario de papel, ahora la DIAN lo está exigiendo precisamente porque quiere ver en tiempo real cuál es la facturación y hacer todo el control fiscal respecto al tema de los tributos que pues, consideran ellos pertinentes poder recaudar. Dentro de la descripción, igual indicar por números de registros por separados, líneas o ítems, la cantidad, la unidad de medida, la descripción específica de los bienes y servicios, los impuestos que incurran, el valor unitario de cada uno de los productos y un valor total de cada una de las líneas e ítems facturados. La totalización dentro del cuerpo de la factura debe contener todos los anteriores requisitos dentro de la descripción. También hay que informar la forma de pago, si es de contado, crédito, información de plazo, pactado entre las partes. Debe también informar el medio de pago, si es en efectivo, tarjeta crédito, tarjeta de débito. Nótese que son casi los requisitos muy similares a los que tenemos con la facturación electrónica, solo que aquí quedan plasmados en la facturación de talonario o de papel. Requisito importante, la calidad tributaria de quien emite la factura. Debe informar claramente para temas de retenciones practicadas y verificar si es un agente retenedor de IVA, si es autorretenedor de impuesto de renta o complementarios, si es responsable de IVA o un gran contribuyente, o si en este caso es un régimen simple de tributación. Pero tengamos presente que las personas que se acojan, naturales o jurídicas, al régimen simple de tributación, tienen contado máximo 2 meses a partir de cuando se inscribieron a la DIAN y tuvieron el aval para pertenecer a este tipo de régimen para poder implementar la facturación electrónica, mientras utilizarían la factura de talonario o de papel. Los impuestos, informar, en dado caso si llegasen a informar, si nos llegasen a facturar dentro de los bienes que se comercializan o servicios. También hay que informar el nombre de razón social o NIT de la empresa del impresor de la factura o el litógrafo o el tipógrafo. Un requisito más, apellidos o nombres del NIT o fabricante del software en caso de que se utilice un software para facturación. Ojo, aquí ahora vemos un tema adicional. Como estamos incluyéndonos en un tema de tecnología, también están diciendo que estas facturas de talonario de papel tengan el código QR. No me parece tan lógico porque pues si yo tengo una factura preimpresa, el código QR no me va a traer información que yo digite ahí manualmente, pero pues así lo estipuló en la DIAN en sus requerimientos y aquí está por ley, no hay nada que hacer aunque no comparto en ese tema. ¿Qué dicen ellos? Solo si a través de un sistema de facturación electrónica generasen la factura como tal, pues claramente es muy obvio, el código QR no puedo yo tenerlo en forma preimpresa. Sí, pero sí en el caso de que pronto utilice un sistema para poder facturar o adquiera los servicios de algún proveedor de software contables. Otro modelo, y aquí nos vamos un poco acercando a la pregunta que nos hizo Diana. Documentos equivalentes a la factura. Ojo con el concepto, ¿cierto? Tradicionalmente en Colombia el documento equivalente era el que se utilizaba cuando adquiríamos bienes o servicios de una persona natural, cuando nos prestaba un honorario, un servicio, un mantenimiento, una adecuación. Es decir, una persona que anteriormente se conocía como el régimen simplificado, hoy en día no responsable de IVA. Ese era el concepto del documento equivalente que se utilizaba anteriormente. Ya con la entrada en vigencia del decreto 358 y la resolución 042, el concepto cambió. Entonces, por favor, cambien ese concepto en nuestro chip porque es importante tener en cuenta que ahora los documentos equivalentes a la factura no es ese documento al régimen simplificado, sino son los siguientes que vamos a nombrar. 1. El tiquete de máquinas registradoras con sistema POS, es decir, la tirilla que nos emiten los almacenes de cadena o de pronto la ferretería de barrio, donde hacemos una comprita o un tipo panamericano, un proveedor cuando compramos nuestra papelería o nuestros útiles. ¿Qué otro documento equivalente? Las boletas de ingreso al cine, ¿cierto? Es otro documento que está dentro de los requisitos y los sistemas de facturación que conviven, ¿cierto? Seguimos, ¿cuál más? El tiquete de transporte de pasajeros terrestre. Aquí aclaramos que es el transporte terrestre, el cual es un documento equivalente. Los extractos bancarios que emiten pues, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o aquellos otros organismos que manejan créditos y ahorros. Entonces, ese es otro documento estipulado como un documento equivalente a la factura y que convive actualmente dentro de los modelos de facturación avalados en Colombia. Tenemos también el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, el documento en juegos localizados, ¿cierto? Que es el de los casinos. Manejamos también la boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados, es decir, el tiquete de lotería o aquel boletico del baloto con el que se juega en el barrio.
También el documento expedido para el cobro de peajes es otro de los documentos equivalentes a la factura. Comprobante de liquidación de operaciones expedidas por las bolsas de valores para aquellas que tienen inversiones y que requieren o que reciben ese tipo de documentación. El documento de operaciones de bolsa agropecuaria y de otros commodities también está estandarizado como un documento equivalente a la factura. Documento expedido para las empresas de servicios públicos domiciliarios, cumple con este requisito y es deducible en el tema de costos y gastos, sin importar que el documento no venga a nombre del adquiriente, sino pueda venir a nombre del dueño del inmueble, el cual está al servicio, desde que efectivamente haya relación de causalidad, ¿cierto? Dentro de mis ingresos fiscales, tiene total validez jurídica para poder tenerlo como deducibilidad en impuestos. También han estipulado que la vuelta de ingresos de cines y espectáculos públicos es un documento actualmente que convive electrónicamente y aquí nace el documento equivalente electrónico. Va a ser el que reúne todos los anteriores 12 documentos y que por iniciativa de la DIAN y entre su tema utópico consideran que debe implementarse a partir del 1 de julio. Es decir, que todos estos documentos equivalentes van a dejar de existir a partir del próximo año y a partir del 1 de julio van a ser todos electrónicos. ¿Mediante qué? Mediante el documento equivalente electrónico. Pueda que sí se cumpla el tema de facturación y el tema de calendarios, pueda que no, no sabemos. Lo que la historia nos ha dicho es que siempre los calendarios se han prorrogado 1 o 2 años por X o Y motivos internos y porque el universo es bastante grande. Entonces, señores, nos enfrentamos a una nueva realidad. Estos documentos van a desaparecer, al menos para las personas que quieran soportar sus costos y gastos o tener deducibilidad en los impuestos cobrados en ellos y tendrán que empezar a solicitar el documento equivalente electrónico. Ahora, aquellos contribuyentes que siguen con esta emisión de estos documentos tienen poco menos de un año para empezar a hacer un tema de validaciones, un tema de revisiones, de pronto comentarios a la DIAN respecto al tema de cómo va a ser el universo, cómo van a ser los requerimientos de ley y específicamente los anexos técnicos para poder transmitir electrónicamente este documento a la DIAN. Entonces, aquí lo miramos. Sexto punto, calendario de implementación. Es importante tener presente lo siguiente. La resolución 042 estandarizó que a partir del 15 de junio hasta máximo 31 de octubre es el tiempo prudente para que todos los demás facturadores que no están en el universo de facturadores electrónicos tienen fecha máxima para poder entrar al sistema de validación de facturación electrónica con validación previa. ¿Cómo lo organizó? Dice la DIAN. Primer calendario tributario para implementar, de implementación de facturación electrónica, valga la redundancia, es a partir del 15 de junio todas estas actividades económicas y entonces habló que aquellas empresas encargadas de la extracción de minas y canteras, empresas dedicadas a la información y comunicaciones, empresas dedicadas a la reparación de muebles y electrodomésticos y aquellos de servicios personales como peluquerías, funerarias y lavanderías, entre otros tipos de servicios personales, tienen su fecha máxima para entrar a implementar facturación electrónica era el 15 de junio. Así que recomendación, con toda la revisión que vamos a hacer próxima en los siguientes slides respecto al calendario de implementación y al sexto punto de la temática, hay que tener presente que nuestros proveedores de servicios que clasifiquen en estos grupos ya estén en su tema de emisión de factura electrónica. Si no, ojo, porque aquí hay una doble penalidad. Uno, hacia el proveedor porque está facturando sin los requisitos de ley y dos, en nuestro caso, porque estamos viendo condicionados nuestras limitantes en costos y gastos, que lo vamos a mirar más adelante, respecto al tema de, caramba, pues no vamos a poder llevar este costo en renta, ni mucho menos los impuestos descontables, en el caso del IVA, si ya se presentaron declaraciones claramente al primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y los primeros bimestres del año, en los cuales, pues, señores, puede haber un gran riesgo. ¿Qué dice el calendario a partir del 1 de julio? Aquellas industrias de alimentos de bebidas, detergentes y textiles, como también las compañías de bienes domésticos, calzados, ferretería, farmacéutico, entre otros, tendrían que ya poder empezar a partir del 1 de julio implementado lo que tiene que ver con la facturación electrónica, para que cada quien pueda validar directamente todos los códigos SIU. Les recomendamos irse a la resolución 042 y validar quizás otros contribuyentes que en este slide no los estamos mencionando, pero pues que revisamos que necesariamente hay que validar para no cometer infracciones.
¿Qué dijo en agosto? A partir del 4 de agosto, las empresas de arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad y otros afines, como también las actividades de atención a la salud humana y asistencia social, deberían empezar ya a haber implementado su facturación electrónica de acuerdo a las fechas de la resolución 042. Ahora en septiembre, ¿qué nos dice? A partir del 1, actividades de administración empresarial, consultoría, gestión y jurídicas, así como administración pública y de defensa, compañías de alimentos, bebidas, víveres, jabón y papelería y distribuidores minoristas de combustibles, lubricantes y aditivos deben haber empezado a implementar la facturación electrónica de venta. Oye, van a preguntar más adelante, Felipe, ¿y qué pasa si yo fui a una estación de servicio, cierto? Porque mi empresa es de transporte y a mí me emitieron ese etiquete POS o quizás un desprendible para poder corresponder el tanqueo de mi vehículo. Sencillamente, esa empresa, ¿cierto?, puede convivir con los dos sistemas de facturación, tanto la electrónica como la de papel en este caso. El adquiriente es el que lo obliga en forma directa a decir, venga, yo necesito que por favor este etiquete o esta tirilla me la reemplace por una factura electrónica. ¿Por qué? Porque tiene que darle toda la validez jurídica y todo el peso en temas de deducibilidad de costos y gastos. Es lo que posiblemente nos pueda pasar en los almacenes de cadena cuando como personas naturales vamos y adquirimos un producto o compramos X o Y servicio, adquirimos, entonces nos dan nuestro ticket de POS y simplemente decimos, venga señor, lo que pasa es que para mi tema de renta, soy una persona obligada a declarar renta, llevo contabilidad, soy un comerciante, entonces necesito que este costo y gasto pueda tomármelo como deducible, por favor, cancéleme este ticket de POS y regístreme por favor una factura electrónica de venta con toda la validación que por ley se exige, que me llegue a mi correo y efectivamente yo cumpliría como adquiriente, pues con la condición de poder tomar ese costo y gasto deducible, porque simplemente lo adquirí en ese punto. Octubre, próximo mes, que es una próxima, mes de las brujitas. ¿Qué dice el calendario? Que a partir del 1, las empresas distribuidoras de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y actividades de saneamiento ambiental deben empezar con el modelo de facturación electrónica, así también como aquellos que se encarguen de hacer reparaciones de enseres y electrodomésticos. Entidades de educación, ve, aquí ya las están enmarcando entre los obligados, también las actividades inmobiliarias, de industria metalmecánica, de eléctrica, electrónica y otros. No sé por qué lo dejarían de últimas, porque pues naturalmente nosotros, la gran mayoría, tenemos que convivir mucho con este tipo de industrias, pero bueno, pues así lo estandarizaron. De pronto no quieren saturarse con tantos contribuyentes que al mismo tiempo estén en el tema de implementación. También incluye las empresas que se encarguen de la fabricación de muebles y aquellos que suministran electricidad, gas, vapor y aire en temas de servicios de aire acondicionado. Entonces, ese es el punto. Noviembre, ese es el mes más grande porque es el último mes donde ya todo el universo que no está previamente establecido por obligatoriedad debe incluir con facturación electrónica. Es decir, que aquí las posibilidades de que sigamos recibiendo facturas de celular de papel van a ser de aquellos que no están obligados a emitir factura electrónica de venta y que quizás en nuestro concepto no requiere ese tema de deducibilidad en renta. ¿Por qué? Quiere decir que a partir del 1 de noviembre todo el mundo, toda Colombia está metida en la onda de la facturación electrónica, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que aquí están incluyendo empresas dedicadas a la agricultura, comercio de automotores, actividades de servicios de administración y apoyo empresarial, actividades artísticas, compañías de materiales, materias primas, químicos, metales y entre otros. También cataloga aquellas divisiones 49 de su código CIU, división 50, es decir, todos los demás empiezan. Se acabó la facturación en papel, se masificó en debida forma bajo la resolución 042, todos los que desde el 2018 a la fecha no habían incluido ni facturación electrónica en fase 1 en forma voluntaria, ni fase 2 con validación previa en forma obligatoria, y aquí ya los encasillan y dicen todos, absolutamente todos los pendientes nos metemos. ¿En qué sentido? Pues claramente la DIAN de autoridad directa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y pues por obligatoriedad del señor presidente, Colombia ha firmado muchos convenios internacionales, entre ellos la OCDE, cabe mencionarla, y nos requiere que dentro del tema de legalidad y de país viable, ¿cierto? En temas financieros y fiscales, efectivamente la facturación electrónica prime en todas y cada una de las operaciones que se realizan en Colombia. Dentro de las charlas que se han dictado en Latinoamérica, eso ya es una cuñita que queramos decirles a ustedes, países como Perú, Ecuador, Chile, México, han podido compartir cómo ha sido el escenario específico con el tema de la masificación de la factura electrónica. Claramente, los picos de facturación han incrementado a medida que ha avanzado el tiempo.
De igual forma, así como ha aumentado la facturación electrónica, el recaudo de impuestos directos se ha formalizado. ¿Por qué? Porque pues, las entidades supervisoras de los tributos en cada uno de los países ha tenido más herramientas, ha tenido más dientes para ir detrás de aquellos evasores de impuestos que posiblemente utilizando los modelos permitidos hasta el momento, pues le hacían la trampita a la norma. Entonces, señores, estamos en una legalidad 100% Colombia dentro de la legalidad de impuestos. ¿Qué segundo calendario nos implementó la resolución 042? Pues todos aquellos contribuyentes que ya hayan empezado a facturar electrónicamente, como lo fueron los grandes contribuyentes, aquellos regímenes simples de tributación, y aquí pues hacemos la colación de que cuentan con 2 meses posteriores a cuando se inscriban a la DIAN y tengan su actualización de oficio para poder ser pertenecientes a este régimen simple de tributación. También incluye a los grupos empresariales y tenemos en cuenta personas naturales. Se hizo mucho énfasis, hicimos mucho énfasis dentro de la presentación en cuanto a los obligados y no obligados de las personas naturales. ¿Por qué? Pues vemos tácitamente que aquellos que cumplan con requisitos superiores a los 3.500 y o 12.000 VTs respecto al tema de ingresos brutos, entonces a partir del 1 de noviembre tienen que empezar a facturar electrónicamente, ¿cierto? También estamos incluyendo a las entidades de Estado y los servicios públicos que a partir del 1 de octubre, como mencionamos en el anterior calendario, deben ingresar, y también actividades financieras, seguros, notarios, universidades y colegios. Entonces, tenganlo presente. Seguimos con nuestro siguiente sistema de facturación o nuestro siguiente documento que tuvo vigencia con la resolución 042. Es nuestro documento soporte, señores. Pensábamos, como proveedores tecnológicos y entre toda la implementación y parametrización de los sistemas que debíamos realizar, que quizás el anexo técnico que le da vida jurídica y vida transaccional a la DIAN sobre este documento iba a salir a más tardar el 1 de agosto. ¿Por qué lo menciono? Muy bien, la resolución dice, una vez la DIAN expida el anexo técnico, los contribuyentes cuentan con 3 meses máximo para poder implementar y adecuar todos sus sistemas informáticos e transmitir a la DIAN el documento de soporte, como hoy en día se transmiten las facturas electrónicas, las notas débito y notas crédito. ¿Por qué dijimos que el 1 de agosto era la fecha máxima para pedir este anexo técnico? Porque si vemos todo el universo de contribuyentes, a partir del 1 de noviembre, todo el mundo ingresa a la facturación electrónica, y esto va de la mano con toda la deducibilidad o los topes máximos que tenemos por ley para aquellos gastos o costos que no estén soportados con documento o factura electrónica. Entonces, con todo ese engranaje, hacíamos cálculos. Si la resolución o el anexo técnico salía el 1 de agosto, literalmente los 3 meses para poder hacer las adecuaciones e implementaciones directas nos daban posibilidad de que a partir del 1 de noviembre toda Colombia, incluyendo el documento de soporte, entraría ante el proceso de facturación electrónica. Pero pues bueno, no fue así. Hoy, inclusive, 25 de septiembre, no ha salido el anexo técnico, lo esperamos con ansias. Uno, porque como proveedores tecnológicos tenemos que empezar a reconfigurar nuestros sistemas y nuestro documento de soporte, que ya pues, como inicialmente informamos, previamente nuestras áreas de desarrollo y producto realizaron las adecuaciones dentro del sistema para que el documento cumpla. Solo nos falta que la DIAN nos dé el banderazo verde, y señores, estas son los requisitos que debe cumplir, y por favor hagan todas sus pruebas y sus validaciones para que este sea el próximo documento a transmitir en forma electrónica. Es decir, que al cabo de menos de un año, en el sentido utópico de la DIAN, toda la documentación va a ser electrónicamente, porque ya vimos que dentro de los sistemas que conviven, los documentos equivalentes tienen vigencia hasta el 30 de junio, y ahora el documento de soporte, que es el siguiente que sigue en el, valga la redundancia, dentro del derrotero de la DIAN para hacer el concepto. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 042? Hablamos de un concepto, que es el documento soporte. Aquí aclaramos, este entró a reemplazar aquel documento equivalente que dentro de la taxonomía contable y dentro de los departamentos de contabilidad se utilizaba para poder soportar las cuentas de cobro de las personas naturales, ¿cierto? Entonces ahora le dice, ya no se llama documento equivalente, sino ahora tener la nomenclatura del documento soporte. ¿Y cuál es el concepto? Pues lo estamos viendo, es el documento que usas para acreditar la compra de un bien o un servicio y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Diana, aquí volvemos a tu pregunta. Entonces, ¿quién está obligado a generar el documento de soporte? Yo, proveedor tecnológico, que actualmente tramito la DIAN, facturación electrónica. ¿Por qué? Porque esa persona natural, digámoslo, un prestador de servicios por honorarios,
o el ingeniero de sistemas que viene a hacerme mantenimiento a mis computadores, no es la persona obligada a facturar, simplemente me pasa su cuenta de cobro. ¿Yo qué hago? Legalizo la cuenta de cobro internamente en mis sistemas informáticos, vale la cuñita, Oasiscom ya está parametrizado con su documento de soporte, emite dicho documento como contrarrestación al tema de su costo y gasto deducible. Que no tengamos que transmitirlo a la DIAN, pues aclaramos, no hay que transmitirlo porque aún no tenemos el análisis técnico, pero sí debemos guardarlo y custodiarlo en nuestros sistemas informáticos, bien sea configurable en la nube para almacenarlo allá o hacerlo de una forma impresa, pero que cumpla con los siguientes requisitos que vamos a ver más adelante. Entonces, el obligado soy yo. Tengamos presente, yo como adquiriente de los bienes o servicios de estas personas que no están obligadas a facturar electrónicamente. Dentro de los requisitos, traemos uno de los modelos que inicialmente se configuraron dentro de nuestra solución y que cumple al 100% con los requisitos que la DIAN nos ha exigido. Entonces, valga la redundancia, ya los vimos dentro del tema de configuración y agradecemos a nuestros ingenieros que los parametrizaron, pero entonces, ¿cuál es el requisito que debe tener? 1. La nomenclatura, ténganlo presente. Tácitamente la norma dice, debe decir que es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener todo este compendio de letras, de palabras, para poder cumplir con el requisito básico. No sirve que yo le diga que es un documento soporte, no señor, tiene que decir tácitamente como lo estipula la norma. Que debe tener también una fecha de emisión de dicho documento. Debe tener los nombres y apellidos o razón social de nuestro proveedor, ¿cierto? De quién emitió la famosa cuenta de cobro y debe tenerlo nuestro documento soporte. También contener el NID o número de cédula de identificación de dicho contribuyente. Aquí tengamos presente que ya no cabe la posibilidad del pseudonid, ni mucho menos el NID genérico. Aquí tienen que ser específicamente los datos de información de la persona que nos presta los bienes, nos presta los servicios, perdón, o nos suministra los bienes. También un requisito, debe este documento de soporte contener datos básicos como nombre o razón social y NID de identificación del adquiriente de los servicios. En este caso, nuestro modelo que tenemos en pantalla es una cuenta de cobro que recibimos un ejemplo en la registraduría fiscal de una persona natural y Oasiscom es el que está emitiendo este documento de soporte para tener presente que ese va a ser su documento legal para poder deducirse ese costo y ese gasto dentro de nuestros impuestos correspondientes. Ojo, la resolución 042, que reglamentó al decreto 358, estandarizó que dicho documento debe tener un consecutivo que debe estar avalado por una resolución previamente solicitada a la DIAN, ¿cierto? Debe haber una emisión posterior del documento con una previa emisión de la resolución de facturación. Yo no puedo tener incongruencia en mi información, que tenga una resolución me invento, del mes de septiembre y el documento haya sido emitido en agosto, porque no hay coherencia con la información. Entonces, aquí lo vemos, estos estándares los requieren. Si se maneja un prefijo, el módulo de la DIAN para emisión de resoluciones de facturación lo permite si quieres manejar un prefijo con este documento de soporte o si no, simplemente la documentación. ¿Cierto? La resolución de facturación de igual forma, como lo vemos en el cuerpo del documento de soporte, debe informarse claramente. Debe decir resolución de facturación, tener el número de la resolución que emitió la DIAN, estandarizar la fecha de vigencia hasta su vencimiento y contener el rango de numeración que está dentro de la resolución aprobada. También hay que informar la descripción específica de los bienes y o servicios que se adquieren de este no obligado a facturar, como de igual forma el valor total a pagar. Bueno, claramente vemos el documento que se parametrizó y entramos a una controversia que es la vigencia de este documento. Si vemos las fechas de emisiones y la historia que hicimos dentro de las primeras temáticas del webinar, hay 3 vigencias. La primera, el decreto 358 del 5 de marzo, porque le dio nacimiento al documento soporte. Segunda vigencia, la resolución 042, que le dio el peso jurídico y reglamentó a dicho decreto. Y la última que conocimos, que fue el comunicado de prensa 55 del 21 de julio, los cuales estandarizaron que el sistema de la DIAN ya estaba parametrizado para poder emitir la resolución de facturación. Si a mí me preguntan a partir de cuándo tuvimos que haber empezado a implementar este documento de soporte, diría que prácticamente desde el 5 de marzo.
porque fue el decreto que le dio nacimiento a ese documento. Posteriormente que lo hayan reglamentado, sí, reglamentaron sus temas y su cuerpo ya técnico, pero este documento tuvimos que haberlo ya empezado a manejar dentro del 5 de marzo. Que Felipe, que qué pena que no lo manejé, que qué hacemos en ese caso, que el costo del gasto, bueno, no importa, señores, no importa. ¿Por qué? Porque pues el comunicado de prensa en cierta manera, nos dio un seguro tributario que dicen ellos que a partir pues, del 15 de agosto estaban configurables los sistemas de la DIAN para poder emitir la resolución de facturación, ¿cierto? Entonces, dentro de ese ides y venires de fechas, pues no hay congruencia como tal. De todos modos, a hoy, 25 de septiembre, ya debes tener parametrizado tu documento de soporte en el sistema, o así lo tiene, y segundo, ya deben contar con la resolución de facturación para que dentro del cuerpo, como lo vimos anteriormente, se cumpla con los requisitos de ley. Ahora, hablamos de la transmisión. Señores, pues aún no sabemos la transmisión. Aún estamos esperando que la DIAN establezca el anexo técnico que nos permita hacer la transmisión virtual de dicho documento y que sea otro de las transacciones electrónicas que la DIAN dentro de su universo de facturación empecemos a transmitirlo con toda la validación previa, ¿cierto? Tengamos presente que vamos a cumplir todos los requisitos como proveedores tecnológicos y usuarios internos, como también ustedes, nuestros usuarios externos y prospectos de usuarios, que estamos con todas las antenitas alerta al momento en que se haga la resolución, porque recordamos, contamos con 3 meses máximo para poder hacer todos nuestros parámetros y validar que efectivamente este documento cumpla con todos los requisitos y validaciones de ley. Bueno, Luisa, entramos a otro de nuestros puntos de preguntas. Agradecemos a los asistentes al webinar, manifestando todas las inquietudes que hasta el momento se han presentado y estaremos atentos para poderlas resolver. Bueno, como les mencionó Felipe, estamos en la sección de preguntas, entonces estamos muy atentos al chat para que vayan registrando todas las dudas que tengan. También aprovecho el espacio para pedirles que por favor registren sus datos en el link que envié anteriormente y que voy a volver a enviar, ya que pues hay varias personas que hicieron su registro previamente, pero hay varias que no. Entonces, para garantizar el envío de las memorias a todos los asistentes, les agradecemos que por favor ingresen al último link que acabo de enviar, nos regalen sus datos, empresa, nombre y ya. Y van a obtener las memorias, la grabación del webinar, la presentación y demás contenidos que sean de apoyo para este tema. Entonces, por favor, el ingreso al link y las preguntas que tengan, estamos atentos. No, es el mismo link que envié anteriormente, pero entonces, pues no todos se han registrado. Entonces, para las personas que faltan por registrarse, vuelvo y lo envío. Bueno, vamos a iniciar la resolución de las preguntas. Entonces, Diana nos había preguntado anteriormente, ¿qué obligación tenemos de exigir el documento equivalente electrónico a aquellos proveedores pequeños para soportar los gastos de la compañía? Listo, Diana. Entonces, ahora sí me centro en tu pregunta, no vas a sentir que es que de pronto te excluimos, ¿no? Quería primero abarcar toda la temática para poder llegar con más herramientas de juicio y poderte dar la respuesta. Entonces, ¿qué documento le vamos a exigir? Naturalmente, pues si la persona es como tú le informas, un pequeño proveedor que no soporta gastos,
con que solo te emitan la cuenta de cobro es más que suficiente, ¿cierto? Luego internamente en tu sistema contable deberás emitir el documento de soporte con todos los requisitos que vimos y ya cumplirías con toda la trazabilidad legal. Claramente hay que tener presente, esto ya es un manejo de seguridad social. Somos veedores en muchos temas, ¿cierto? El Estado nos ha delegado muchas funciones a todos los contribuyentes en Colombia como veedores en cuanto a que, primero, veedores a seguridad social, segundo, veedores en temas fiscales. Entonces, ¿por qué me meto a ese punto? Resulta que somos veedores en temas de seguridad social porque aparte de la cuenta de cobro del pequeño comerciante, debes tener presente que debes también solicitar los aportes a la seguridad social respectivos si dicha cuenta de cobros y dicho gasto supera el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, ese es el otro documento que tendrás que tenerlo para que puedas tomar ese gasto dentro de la compañía. Listo. Diana nos preguntó también, antes de iniciar esta sección, estaba a las 10:45, nos dijo, Felipe, ¿eso quiere decir que deberíamos obtener nuestra propia firma digital para la firma de las facturas electrónicas y dejar de usar la que nos ofreció Oasiscom al inicio de la implementación, la que se está usando actualmente? Diana, sí, claramente la DIAN estandariza que los requisitos es que cada facturador electrónico deba tener su propia firma, ¿cierto? Nacemos desde el punto, o sea, Asiscom cumplió con un requisito comercial y como un plus dentro de nuestra funcionalidad y nuestros servicios, que cuando incluimos o cuando iniciamos con la facturación electrónica fase 1, ¿cierto? El proveedor era el que obligatoriamente tenía que tener la firma digital para poder hacer todo el ciclo de facturación electrónica. La DIAN ha dicho, venga, momento, por temas legales y nosotros también por curarnos en salud, no es pertinente que nosotros firmemos documentos ajenos, porque no son documentos de nuestra trazabilidad ni de nuestras operaciones. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que cada facturador tenga su propia firma digital y endose sus propias facturas. Y no Oasis endose facturas ajenas y de pronto pues se vea inmerso en otros temas adicionales. Diana, también es inquietud nuestra como proveedores tecnológicos porque claramente nosotros manifestamos en todas las ruedas que hacemos con la DIAN, con sus sistemas y sus ingenieros de parametrización y de facturación electrónica, siempre manifestamos estas inquietudes porque también se nos generan hacia ellos y en esos espacios compartimos y decimos, venga, pero es que si nos vamos a un tema comercial, pues oiga, mejor me monto una empresa avaladora de firmas digitales y me pongo a pedir firmas digitales para todo el mundo, ¿cierto? Pero pues en ciertos puntos se ofrecen también en forma gratuita. La DIAN tengo entendido que también puede contribuirte con la facturación, ¿no? O la firma gratuita de esta firma digital. Entonces hay que validar los temas. Hay paquetes que se pueden manejar, sí, ya hay que entrar a negociar y mirar dentro de los organismos que están avalados por la ONAC para emitir firmas electrónicas, que cuál se acomoda más a tu presupuesto, cuál se acomoda más a tu operación y empezar a adquirirla, pero sí hay que irnos entrando a ese punto porque debemos realizarla. Bueno, continuamos con Sandra Agudelo. Nos dice, ¿las estaciones de combustibles con personería jurídica están obligadas a emitir factura electrónica? Sandra, sí, claramente las personas jurídicas, estaciones de servicio, deben emitir factura electrónica y acogerse o haber visto, espérame, revisamos qué fecha de calendario fue. Dice que a partir del 1 de septiembre, es decir, este mes, ya tienen que haber entrado al universo de facturadores electrónicos ante la DIAN. Uno de nuestros clientes internos en Oasis es una estación de servicio, ¿cierto? Ellos manejan los dos modelos de facturación, o sea, convive facturación electrónica y convive el tiquete POS. ¿En qué sentido? La obligatoriedad de que yo emita la factura electrónica me la da primero la DIAN y segundo, en forma indirecta, el adquiriente, ¿cierto? Tenemos personas que van a las estaciones de servicio y hacen su tanqueo normal, ¿cierto? Que le entregan su tirilla o simplemente no se entrega nada. Si esa persona es adquiriente, esa persona que va a hacer el tanqueo, me exige la factura electrónica porque pues, es una persona obligada a declarar renta, es una persona que cumple con condiciones para ser comerciante, lleva una contabilidad formalmente y necesita los documentos para sus temas de costos y gastos, si estás en la obligación de emitirle la factura electrónica.
¿cierto? Lo trasladamos a un escenario, las grandes superficies, un Éxito, un Jumbo, por traerlos como ejemplos a nuestro webinar y centrarlos a tu respuesta. Entonces, si yo voy allá y me emiten mi ticket de post y posteriormente me emiten mi factura electrónica porque yo le exijo, sí deberías. Entonces, Sandra, consideraría que en estos momentos, si no han implementado, requieran rápido de nuestros servicios para poder hacer la implementación en forma directa, y si no, pues bueno, cumple con tu requisito cuando tu adquiriente en forma directa te lo obligue. Espero haber respondido a tu pregunta. Vale, vamos a continuar. Diana Casas nos dice, actualmente dejamos como soporte a esta cuenta de cobro el documento equivalente. Perdón. Nuevamente, actualmente dejamos como soporte a esta cuenta de cobro el documento equivalente generado por la transacción PRD, es decir, que ahora ese soporte cambia. Hola Diana, bueno, entonces creo que ya dentro de la respuesta que te di inicialmente, pues ya suena redundante, responde, pero sí, claramente, pues la cuenta de cobro va a ser el documento soporte al documento posterior soporte que tú emitas dentro de la aplicación que tienes. Si eres ya un cliente que utilizas Oasis Con y posiblemente asististe al webinar que se dictó hace poco más de 20 días, ahí vimos cuáles eran los módulos en los cuales se generaba facturación y cuál era el documento como tal que estaba ya parametrizado por parte de nosotros para poder cumplir con estos requerimientos de ley. Entonces, efectivamente validarías, tendrías que tener tu cuenta de cobro, como lo mencioné anteriormente, y emitir en el sistema, bajo el módulo de cuentas por pagar que tengas, el documento que corresponda en tu caso. Cuestión como tal, te recomendaría que si aún no tienes claro este punto, puedas acceder a los historiales de nuestros webinares en nuestro canal en YouTube y poder consultar cuál es la opción que más se aplicó para ti, cuál fue el escenario que mejor se estandarizó en tu compañía y ver cuál es el documento que efectivamente puede corroborarte a ti el tema de tu sistema. Listo, continuamos con Justin Ramírez. Nos dice, en el caso de los gastos por cuantías menores que registramos en cajas menores, también se deben registrar con documentos soporte. Y en el caso de terceros del exterior que nos vende bienes y servicios, ¿también aplica el documento soporte o podemos seguir registrando la información de manera tradicional, acogiéndonos a la factura que emite el proveedor? Vale, Justin, una pregunta bastante compuesta y interesante. Entonces vamos poco a poco. Nos mencionas que los gastos de caja menor, ¿cierto? Entonces sabemos que ese es un cuello de botella de muchas compañías. ¿Por qué? Porque hay mucha legalización de costos y gastos que ahora apenas habrá un recibito de caja menor y ya, y paré de contar. Entonces, tienes dos escenarios. Uno, hacer en debida forma todo el rastreo de información tributaria de la persona que te presta el servicio y del cual le legalizas vía caja menor, que va a ser solicitarle un RUT, que naturalmente debe estar actualizado. De esa forma vas a tener el RUT, vas a tener el documentico de caja menor y posteriormente tendrás que emitir el documento de soporte para que tengas validez de ese costo y gasto. Pero Felipe, ¿cómo me pides eso? Eso es mucho. Sí, entonces me entiendo que es un trabajo muy grande pedir tanta documentación en los gastos de caja menor, pero partamos de una realidad. Vamos hacia la formalidad. La DIAN en forma directa, y vuelvo al punto, somos veedores, en este caso fiscales. Nos está volviendo veedores. ¿Y qué quiere decir? Que acabemos con la informalidad, que nos organicemos dentro de nuestros sistemas financieros y contables y nuestra planeación tributaria, hacia qué punto podemos máximo tener gastos de caja menor, que lleguemos a quizás de pronto tomar como gastos no deducibles en nuestra renta, y más ahora que todos los requisitos se están poco a poco acortando, ¿cierto? O sea, cada vez el universo se va achicando y las posibilidades de pronto de este tipo de gastos, o tomas un riesgo de llevarlo a renta siendo no deducible, o asumes una carga financiera de tomarlo como un gasto no deducible en renta. Ahora, me hablas de los documentos del exterior. Bueno, pues son no obligados perdóname, no son no obligados
en forma directa por la DIAN a emitir factura electrónica de venta, ¿cierto? Entonces, siendo congruente con la operación y con todos los ciclos contables y fiscales, consideraría que recibirías tu cuenta de cobro, o tu factura, o tu tiquete, del documento que te legalicen del exterior, y posteriormente vas a juntar tu documento de soporte, lo vas a emitir de lleno con todas las condiciones de legalidad de la DIAN, y ahí cumplirías un ciclo de tributación. ¿En qué sentido? Vayamos a un escenario de que hoy efectivamente estemos transmitiendo la DIAN esos documentos en forma electrónica. Entonces, tú dices, si yo no lo emito electrónicamente a la DIAN, no me lo podré tomar posteriormente como un impuesto o un gasto descontable en tema fiscal. Entonces, o lo encasillas dentro de los topes máximos de legalización en el año, o simplemente lo excluyes y cierras el ciclo para no hacer de pronto la carga operativa. Mi recomendación, ¿cuál sería? Si el gasto es muy grande, si es significativo dentro de tus gastos en tu anualidad y en tu renta, hazle todo el ciclo correspondiente para que puedas llevarlo como un gasto soportado y un gasto validado ante la DIAN para temas de renta. Listo. Stephanie Tapia nos dice, en caso que a la fecha no se tenga implementado o parametrizado en el sistema la generación de los documentos soportes, ¿estos no serían válidos? Ya que la resolución apenas me informa que la expedí el 15 de septiembre del 2020. Stephanie, estamos en un limbo, como te lo mostraba, en un limbo de fechas, ¿cierto? Porque pues hay 3 fechas. Ahora tú agregas una cuarta. Oye, expedí el 15 de septiembre mi resolución de facturación para los documentos soportes. Ese limbo nos permite a que todo sea válido, sirva o no sirva, lo configure o no lo configure. ¿Qué considero que en este caso algo que juega a favor de los contribuyentes? Es que no hayamos tenido que transmitir electrónicamente este documento a la DIAN, ¿cierto? Porque si ya el ciclo es específicamente cuando se generó el documento. Entonces, ¿qué diría en mi sentido? Pues cumplan con la parametrización del sistema, ¿cierto? Así sea directamente en un software, o sea en Excel, en formato Excel, o sea en formato Word, ¿cierto? Aún están habilitadas esas posibilidades. Configúrele que efectivamente se vea la resolución de facturación y traten como en cierta manera de pasar de agache la cuestión de que pues tengan costos y gastos previamente a la expedición de la resolución de la facturación. Contamos con el colchón y con el seguro de vida, por decirlo acá, que la DIAN aún no nos pide que lo tramitamos electrónicamente. Entonces, hasta que no lo tramita, ahí sí ya tendríamos un inconveniente con respecto al tema de expedir resolución de facturación posterior a la recepción del documento. Entonces, estamos en el limbo, jueguensela a que no va a pasar nada, jueguenla que ahorita pues estamos con procesos más que todo de implementar todo el universo pendiente por ingresar a facturación electrónica, que ya cuando nos toque transmitir documentos soporte, ahí sí tengamos en regla que por lo menos ya tenemos la resolución de facturación y que nuestro sistema está configurado para transmitir electrónicamente. Continuamos con Marcela Osorio. ¿Hasta cuándo se puede seguir utilizando la firma de Oasis? Bueno, Marcela, esta es una reunión y digamos que una de los puntos que siempre trabajamos en comité. Estamos estandarizando porque primero estamos igual con la inquietud de la DIAN, ¿cierto? Pues manifestamos ese requerimiento a ellos, no nos han dado la contestación alguna ni nos han retroalimentado respecto a si sí es obligatorio o no es obligatorio, pero pues por normatividad ya se supone que está entrando en vigencia. Naturalmente, nuestro departamento comercial, en caso tal que ya se requiera poder solicitarles a ustedes su propia firma, lo comunicaremos en forma directa, ¿cierto? Y más que urgente, para que empiecen a hacer todas las implementaciones como tal. De pronto, ¿qué te podría recomendar? Vayan cotizando, vayan validando con los organismos avalados por la ONAC a ver cuál se acomoda a sus temas financieros y poder manejar paquetes de firma electrónica por anualidades superiores al año y ver qué se acomoda más para ustedes. Igual de todos modos, tengamos la respuesta, la masificamos para que lo tengan presente nuestros clientes. Listo. Herman nos dice, persona natural ofrece servicios de mantenimiento de equipos de cómputo, servicios IT, a la vez
ofrece equipos de tecnología a clientes naturales y microempresas. No se cumple con las bases de ingresos y no es responsable con IVA. Compra equipos de tecnología a proveedores exentos y otros con IVA. ¿Sí está obligado a realizar factura electrónica? Bueno, Hernán, entonces, importante que esta persona lleve un registro de operaciones o lleve una contabilidad casera, por decirle así, para que valide los topes, ¿cierto? Porque en cualquier momento se puede superar topes y de pronto sin saberlo tenga ya la obligación de facturar. Entonces, en este punto, la persona sí, condiciónese al tema de los soportes, no está obligada en forma obligatoria, valga la redundancia, o en forma directa por la DIAN a emitir factura electrónica, pero sí lo puede hacer en forma voluntaria. ¿Por qué lo digo en forma voluntaria? Si este proveedor empieza a ver que su grupo de clientes se empieza a minorizar porque efectivamente sus clientes no le están recibiendo más la factura de la cuenta de cobro, perdón, entonces que le toca en cierta manera formalizarse, ¿cierto? Expedir su resolución de facturación, hacer, utilizar cualquiera de las tres opciones, software gratuito de la DIAN, a través de un producto tecnológico o un desarrollo propio y empezar a emitir la factura electrónica de venta. ¿Por qué? Volvemos a un punto. La formalidad es la que está obligando a hacer muchos juegos comerciales y a ser muy estratégicos en cuanto a las decisiones en este caso, ¿cierto? Si vos me lo preguntas a mí y yo como asesor de esta persona le digo, me hace la consulta, le digo personalmente, hombre, pues hágalo, no pierde nada. Antes se abre una posibilidad comercial bastante grande, porque no es lo mismo la persona que me pase una cuenta de cobro, ¿cierto? A un proveedor que me pase una factura de venta electrónica. Entonces, yo voy a decir, no, prefiero mi proveedor tecnológico o mi proveedor que tiene facturación electrónica adquirir sus bienes y servicios porque indirectamente ya estoy cumpliendo con que este proveedor me va a blindar a mí en cuanto a mis temas de costos y gastos. Y voy a tener que decirle tristemente al que me pasa la cuenta de cobro, no, hombre, qué pena, formalícese porque si no, así no podemos seguir funcionando, ¿cierto? Y claramente, facturar electrónicamente de forma voluntaria no lo obliga a que pague impuestos, en este caso IVA, ¿cierto? Porque tendrá que revisar que no cumpla con las condiciones del artículo 437 del Estatuto Tributario para así superar los topes y en forma directa empezar a facturar IVA. Pero mientras lo puede hacer en forma voluntaria sin el cumplimiento o sin la facturación de ningún impuesto. Vale, vamos con Giret Achuri. En el webinar de implementación en el sistema Oasis hubo algunos puntos que no tuvieron claridad acerca de la parametrización del documento soporte. ¿Habrá otra capacitación acerca de esto? Giret, efectivamente, la idea es que ustedes, pues las personas que trabajan actualmente con Oasis, nos puedan comunicar qué tipos de webinars desean y de qué temáticas. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que tú nos estás diciendo, vamos a validar con el área de soporte si es posible generar otro webinar de este tema para resolver dudas. Sin embargo, te recuerdo que puedes acceder a la grabación de este webinar en Oasis U. Continuemos con Marcela Osorio. Si hay personas que no tienen RUT, pero aún así prestan servicios, ¿esa cuenta de cobro sería válida? Marcela, sería válida en el sentido en el cual te haría exigible pagarle a esta persona por los bienes o los servicios que te prestó. Fiscalmente no sería válida. ¿Por qué? Hay un trípode que debes cumplir para aquellas personas no responsables de IVA o anterior régimen simplificado que te presten servicios. Primera práctica del trípode, que tenga un RUT actualizado en la DIAN, ¿cierto? Segundo, la cuenta de cobro que efectivamente legaliza los servicios que nos está prestando o los bienes que nos está comercializando. Y la tercera, la que mencionábamos como veeduría ante el sistema de seguridad social, es que si la persona cumple los topes para estar obligado a pagar seguridad social, tenga que también darnos el soporte de este pago. Entonces te diría que no cumpliría con temas fiscales, te perjudicaría en el sistema fiscal y tu planeación de renta porque sea un gasto no deducible. Y segundo, pues sí a la persona le serviría en el sentido en cual te presta un servicio y te hace exigible el pago de dicho servicio prestado. Vale, gracias Felipe. Continuamos con Stephanie Tapia. Stephanie, me informas que no puedes ingresar al link. Acabo de hacer la prueba del link, está funcionando. Te recomiendo que vuelvas a intentar el ingreso. Sin embargo, al final de la sección de preguntas, yo voy a volver a enviar el link para que
las personas que faltan nuevamente nos colaboren registrando sus datos. La idea de esto es que garantizar que a todos les lleguen las memorias, que todos puedan acceder a este video y a la presentación. Vamos a continuar con una pregunta de Gloria Salazar. ¿Cómo se hace para hacer el documento equivalente en OASIS? El paso a paso, cómo se valida, cómo se genera en el programa OASIS.com el documento soporte. Ok, Gloria. Bueno, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, ya se generó un webinar acerca de este proceso. Este webinar lo encuentras en OASIS.U, debes ingresar a nuestra plataforma de e-learning y ahí vas a encontrar la grabación del video y la documentación referente al tema. Entonces, si no tienes cuenta, pues debes ingresar y crear tu cuenta, y si ya la tienes, solo ingresas a la sección de webinars y ya puedes acceder a toda esta información. Sin embargo, como mencioné anteriormente, pues vamos a validar si se puede generar otro webinar acerca del proceso en OASIS para las personas que todavía tienen alguna duda acerca de esto. Hortensia nos dice, buenos días, ¿el documento soporte puede llevar incluida la contabilización como se veía en el ejemplo? Claro que sí, Hortensia. Pues se puede generar la parametrización o la configuración y causación de los impuestos o todas las imputaciones contables que requieras. Este formato que vimos en el webinar es un formato que ya venía previamente establecido para el régimen simplificado, para el anterior documento equivalente. Entonces, ¿qué se hizo? Se configuró a raíz de los nuevos requerimientos de la DIAN y siendo un poco, haciendo proyecciones a futuro de los posibles campos que requiera la DIAN para poderlos emitir electrónicamente. Entonces, el formato como tal trae las contabilizaciones, hará que validar cuál es el módulo que utilices para hacer la causación. Te recomendaría entonces con el área de soporte, en caso tal que tu documento no genere esas causaciones ni la imputación contable, hacer el debido caso de soporte para que te den respuesta por este medio. Voy a decir que ya vamos. Bueno, vamos a continuar. Fabián Henao nos dice, al igual que factura electrónica en el documento soporte, también se debe habilitar las ND y NC. Al momento OASIS no lo tiene parametrizado, Fabián. Bueno, este webinar no es de proceso de OASIS. La verdad, estamos más aclarando dudas en cuanto a la resolución, al proceso con la DIAN. Entonces, la verdad, no te podemos resolver esa duda. Te invitamos a que te contactes con el área de soporte y ya puedas resolver este tema que tienes con ellos, ¿vale? También pues les comunico que hasta acá llega nuestra sección de preguntas. La última pregunta es la de Stephanie Tapia, ya no vamos a resolver más dudas para no extendernos más. Entonces, bueno, continuamos con Giret. Nos dice, en nuestro caso la resolución de este documento está avalada desde septiembre, pero la norma dice que debía implementarse desde agosto. Para los terceros a los que se les debe hacer el documento soporte con los que se tuvieron transacciones en agosto, ¿se les debe hacer? Giret, sí, claramente el documento tuvo nacimiento en marzo y fue reglamentado posteriormente en mayo, entonces diríamos que desde mayo debe haberse implementado el documento en cada departamento interno de contabilidad, ¿cierto? Debe haberlo manejado y haber, una vez validado las resoluciones respectivas y la normatividad que nació en estos tiempos de pandemia, haberse percatado en cuanto al tema de la parametrización. ¿Qué es lo que pasa? El comunicado 55 de la DIAN del 21 de julio, en cierta manera como que pues se dio cuenta que efectivamente las personas no estaban cumpliendo con este requerimiento, ni estaba de pronto interactuando con los sistemas para pedir la debida resolución. Entonces, en mi sentido que te diría, igual la resolución ya la tienen, ¿cierto? Ya posterior a la fecha en que se emitió, simplemente el comunicado decía que estaba habilitado el sistema para yo, digámoslo, Felipe, como persona natural, no obligado a facturaría, pudiera solicitar mi resolución de facturación y propiamente emitir mi documento de soporte para poder legalizar, que me invento, honorarios contables o honorarios como revisor fiscal
ante mis proveedores, ¿cierto? Pero entonces también ten en cuenta que la responsabilidad directa, pues primero muchas personas no tienen conocimiento ni experticia en sistemas en la DIAN, ni tiene de pronto quizás el conocimiento de las implicaciones que esto conlleva. Entonces la responsabilidad se le trasladó, en el caso tal como estás comentando, a vos como un proveedor tecnológico. Entonces tengan la resolución, seguimos con el limbo en tiempo, no hay obligatoriedad directa en el tema de transmisión, entonces no veo que en este caso tengamos un inconveniente. Tengan el formato más bien que pueden adecuar ustedes, tengan su formato de documento de soporte desde antes de la fecha de expedición de la resolución de facturación y que cumpla con los campos básicos, ¿cierto? Y luego posterior incluir entonces su documento, una vez ya hayan emitido la resolución, que pues adicionen tanto la resolución como el campo de numeración consecutiva y pues sigan con el cumplimiento. O sea, pues hasta el momento hay muchos universos más aparte del que nos comentas, pero pues no hay obligación o no hay sanción como tal. ¿Cuál se habría? Cuando de pronto ya estandaricemos el documento y se tenga que emitir electrónicamente y no se emita. Ahí sí ya tienes un riesgo. Entonces, hasta el momento no hay nada, sigamos con el punto. Luisa, te voy a comentar entonces, ya nos informaste respecto al tema de la sesión de preguntas, aquellas que no hayamos alcanzado a responder. Pedimos disculpas, pero pues el tiempo no nos da más. Igual tenemos los datos de contacto de cada uno de ellos, les haremos llegar en esta forma la debida contestación para que pues se vayan claros con el webinar. Y pues de todos modos queremos agradecerles a ustedes por la participación, por contar con nosotros, por confiar sus operaciones en nuestra solución. Trabajamos para ser mejores siempre. Trabajamos de la par con todos los cambios que nos surgen como proveedor tecnológico porque esto no es fácil. La DIAN cada día nos cambia las reglas de juego y así mismo tenemos que adecuarnos a esas reglas de juego. Entendemos que entre esas adecuaciones, en cierta manera, se atropellan los servicios a los clientes, pero lo hacemos de la mejor manera, ¿sí? Lo hacemos de una forma muy sana, simplemente tratando de configurar y cumpliendo con todo y cada uno de los requerimientos que nos exigen la DIAN, bien sea en facturación electrónica, bien sea en emisión de medios magnéticos a la misma, posteriormente de pronto emisión de formatos de nómina a la UGPP. Entonces, confíenos sus sueños, nosotros le confiamos nuestra plataforma, le confiamos nuestro trabajo técnico, nuestro profesionalismo y decirles que no somos una empresa que nació ayer, vamos a cumplir próximamente 30 años de estar en el mercado, entonces sabemos hacer las cosas, trabajamos para hacerlas bien con ustedes y que crezcamos de la mano. Muchas gracias a todos, les deseo un buen día y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Nuevamente les indico, por favor, registrar sus datos en el link que acabo de dejar en el chat. Esto garantiza nuevamente que les lleguen las memorias, que llegue la presentación, que llegue la grabación del video y demás documentación que hemos recolectado con Oasis. Entonces, les agradecemos mucho ingresar a este link para que por favor nos dejen sus datos. También las personas que estén interesadas en adquirir el servicio de factura electrónica con Oasis como alguno de nuestros servicios de ERP, pueden ingresar a nuestra página, también pueden leer el código QR que está en la diapositiva que estamos presentando actualmente y obtendrán más información. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.